En medio de un verano marcado por temperaturas extremas, sequías persistentes y un ambiente de tensión social creciente, la visita de los reyes Felipe VI y Leticia a las zonas devastadas por los incendios en Castilla y León se convirtió en un acontecimiento que, lejos de la calma protocolaria habitual, estuvo lleno de contratiempos. Emociones intensas y preocupaciones tanto por la imagen de la institución como por la realidad dramática que atravesaban los vecinos de la región. La agenda de la Casa Real había marcado con especial interés este recorrido, ya que no era la primera vez que la pareja real se acercaba a un escenario de catástrofe natural, pero sí una de las más delicadas debido a la magnitud del desastre, la complejidad política de la zona y el clima social que no siempre resultaba favorable hacia ellos. Felipe VI y Leticia aterrizaron en la provincia de Zamora en un helicóptero de la Guardia Real que ya, de por sí, generó controversia, porque algunos sectores criticaron que llegaran en aeronaves militares cuando muchas de las brigadas antiincendios habían tenido dificultades logísticas para acceder a las zonas más afectadas. El recibimiento estuvo marcado por un silencio solemne de las autoridades locales, bomberos exhaustos tras jornadas interminables de lucha contra el fuego y vecinos que habían perdido viviendas, campos de cultivo y hasta ganado, lo que suponía la ruina de familias enteras. La preocupación en el rostro de la reina Leticia era visible. Se mostraba seria, contenida, con gestos de cercanía hacia quienes se acercaban a narrar su drama personal, aunque con la tensión de quien sabe que cada palabra, cada mirada y cada movimiento sería interpretado y analizado con lupa. Desde el inicio, la visita estuvo plagada de dificultades. El fuerte viento que todavía reinaba en la zona dificultaba los desplazamientos, levantaba cenizas en el aire y hacía que el olor a humo impregnara toda la atmósfera. Los reyes se vieron obligados a acortar algunos tramos a pie, y se trasladaban en vehículos todoterreno que sorteaban caminos abruptos en mitad de paisajes ennegrecidos y calcinados. Felipe VI intentaba mantener la compostura de jefe del Estado, transmitiendo apoyo a los efectivos de emergencias, preguntando detalles técnicos sobre el avance del fuego, los medios desplegados y las previsiones de recuperación del terreno. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la sensación de impotencia que transmitían los propios vecinos, que repetían una y otra vez que habían sido abandonados durante las primeras horas críticas de los incendios. La reina Leticia, por su parte, mantenía un contacto más directo con las mujeres de los pueblos, muchas de ellas ancianas que relataban cómo habían visto perder en cuestión de minutos lo que habían levantado durante toda una vida. Algunas lloraban al recordar sus huertos arrasados, sus casas reducidas a cenizas o los animales que no pudieron salvar. Leticia, consciente de la importancia de la empatía en ese tipo de actos, se inclinaba hacia ellas, les tomaba las manos, les dedicaba frases de consuelo, aunque la tensión de su rostro denotaba que también estaba atravesando la incomodidad de saberse observada y juzgada. Para la reina, este tipo de visitas eran un desafío constante. Por un lado, necesitaba mostrarse cercana, humana, sensible. Por otro, era inevitable que surgieran críticas de quienes consideraban que la presencia de la pareja real era meramente simbólica y no solucionaba los problemas reales de la gente. El recorrido incluyó paradas en varios pueblos de Zamora y Salamanca, donde el fuego había destruido decenas de miles de hectáreas. En cada lugar, los reyes escuchaban los testimonios de agricultores, ganaderos y brigadistas. La situación se volvió especialmente tensa en una de las aldeas cuando un grupo reducido de vecinos, indignados por lo que consideraban una gestión tardía de las administraciones, interrumpió el acto para increpar a las autoridades. Aunque la protesta no iba directamente dirigida contra los reyes, sí les salpicó. Leticia, visiblemente incómoda, trató de mantener la calma, mientras Felipe VI se mostró firme, intentando con su presencia serenar los ánimos, consciente de que cualquier altercado podría convertirse en titular y empañar el sentido solidario de la visita. El calor sofocante, que superaba los 40 grados, añadía aún más incomodidad a la jornada. El protocolo había previsto visitas al terreno arrasado, pero la caminata se vio interrumpida en varias ocasiones porque las condiciones eran demasiado duras, sobre todo para el numeroso séquito que acompañaba a los reyes. La reina, con un atuendo ligero y sencillo, propio de su intención de mostrarse cercana y práctica, no pudo evitar que algunos vecinos comentaran con ironía que la comitiva parecía más pendiente de las cámaras que de las necesidades de la población. La preocupación de los reyes se intensificaba. Cualquier gesto malinterpretado podía convertirse en munición para sus detractores.
La parte más emotiva de la visita llegó cuando los monarcas se acercaron a un centro de coordinación de emergencias, donde se encontraban bomberos forestales, voluntarios de protección civil y miembros de la UME. Allí escucharon los relatos de quienes habían arriesgado su vida enfrentándose a un fuego que avanzaba con violencia imposible de contener. Uno de los brigadistas, con lágrimas en los ojos, narró cómo habían tenido que retirarse en el último momento de un frente porque la situación se volvió incontrolable. Felipe VI se levantó, le dio la mano con fuerza y le agradeció el valor mostrado, subrayando que España debía sentirse orgullosa de ellos. Leticia, conmovida, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos, y en ese instante se hizo evidente que el dolor y la impotencia no eran solo patrimonio de los vecinos, sino también de quienes estaban allí para representar al Estado. Sin embargo, los problemas logísticos siguieron persiguiendo la visita. A mitad de la jornada, el convoy que trasladaba a los reyes quedó momentáneamente bloqueado en un camino estrecho debido a la caída de un árbol quemado que, debilitado por las llamas, se desplomó justo delante de los vehículos. La situación generó un pequeño caos, y aunque se resolvió rápidamente, la tensión quedó reflejada en el rostro de Leticia, que no pudo ocultar su inquietud. El equipo de seguridad redobló las medidas, consciente de que cualquier percance podía tener consecuencias imprevisibles. La preocupación de los reyes no se limitaba a la tragedia inmediata del fuego. Ambos eran conscientes de que los incendios en Castilla y León eran un reflejo de un problema mucho más profundo: la despoblación rural, la falta de recursos, la escasez de medios de prevención y la sensación de abandono que denunciaban los habitantes de estos pueblos. En sus conversaciones privadas, Felipe y Leticia compartían el temor de que, una vez pasado el impacto mediático, la atención se desvaneciera y los vecinos quedaran nuevamente solos con sus problemas. Leticia insistía en que la comunicación debía resaltar la dimensión humana del desastre, mientras Felipe trataba de mantener el equilibrio institucional. Sin entrar en críticas hacia ninguna administración, pero dejando claro que era necesario aprender de lo ocurrido. La cobertura mediática de la visita tampoco ayudó a reducir la tensión. Mientras algunos medios destacaban la cercanía y la preocupación sincera de los reyes, otros hacían hincapié en los fallos organizativos, las protestas de los vecinos o los gestos de incomodidad de la reina. En las redes sociales, las imágenes de la visita se convirtieron en objeto de debate polarizado. Unos alababan la presencia de la monarquía en un momento tan doloroso, mientras otros consideraban que su papel era meramente decorativo. Durante la comida con autoridades y representantes de las brigadas, Felipe VI pronunció un breve discurso en el que subrayó la importancia de la solidaridad nacional, la necesidad de proteger el patrimonio natural y el deber de las instituciones de estar al lado de quienes sufren. Fue un discurso sobrio, sin grandes alardes, pero cargado de la preocupación que los monarcas habían mostrado durante toda la jornada. Leticia, en un gesto poco habitual, pidió también la palabra, y con tono firme agradeció a las mujeres rurales su fuerza y resistencia, destacando que eran ellas quienes sostenían la vida de los pueblos cuando todo parecía derrumbarse. Ese gesto fue muy comentado, ya que no siempre la reina interviene en actos de este tipo, pero reflejaba la intensidad emocional de la jornada. A medida que la visita llegaba a su fin, los reyes se enfrentaban a un sentimiento contradictorio. Por un lado, habían cumplido con el deber institucional de estar presentes en el lugar de la tragedia, de escuchar, de mostrar cercanía. Por otro, se marchaban con la amarga sensación de que lo visto superaba cualquier gesto simbólico. El regreso al helicóptero fue silencioso, marcado por miradas serias y un aire de preocupación que no se desvanecería fácilmente. Esa noche, de vuelta en Madrid, Felipe VI y Leticia repasaron con sus asesores las impresiones del viaje. La reina no ocultaba su inquietud, había quedado impresionada por la desesperación de las familias y le angustiaba pensar que sus palabras de consuelo pudieran sonar vacías. Felipe, más sereno, intentaba transmitirle que la presencia en sí misma era un apoyo, un recordatorio de que el Estado no los olvidaba. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera solución no estaba en sus manos, sino en decisiones políticas y presupuestarias que requerían compromiso a largo plazo. Los incendios en Castilla y León quedarán en la memoria de los reyes como una de las visitas más duras de su reinado.
no solo por la magnitud del desastre natural, sino por la crudeza del contacto con la realidad de una España rural que se siente abandonada y que reclama atención urgente. La preocupación que mostraron Felipe VI y Leticia en cada gesto, en cada palabra y en cada mirada no fue solo institucional, sino también personal, porque ambos comprendieron que detrás de las hectáreas calcinadas había vidas, sueños y generaciones enteras que se desvanecían entre las llamas. A partir de ese viaje, en Zarzuela se abrió un debate interno sobre cómo afrontar de manera más efectiva este tipo de tragedias. La reina, con su carácter perfeccionista, insistía en que debían implicarse más allá de las visitas puntuales, promoviendo campañas de sensibilización sobre el cambio climático y el cuidado del medio rural. Felipe, consciente de los límites constitucionales de su papel, buscaba fórmulas para apoyar discretamente proyectos que fortalecieran la prevención de catástrofes. Ambos coincidían en que el futuro de la monarquía dependía en gran medida de su capacidad para mostrarse útiles y cercanos en tiempos de crisis. Esa visita accidentada y difícil dejó una huella imborrable, tanto en los reyes como en quienes los recibieron. Fue un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad de los pueblos y de la necesidad urgente de repensar cómo proteger el territorio y a quienes lo habitan. Y aunque para muchos todo quedará reducido a unas imágenes en los informativos y unas declaraciones solemnes, para los reyes Felipe VI y Leticia aquella jornada en Castilla y León fue mucho más. Fue la constatación de que la corona, para sobrevivir en la España del siglo XXI, debe asumir que su mayor fortaleza está en escuchar, acompañar y preocuparse de verdad por el dolor de su pueblo, incluso cuando ese dolor se presenta en medio de cenizas, humo y un silencio desgarrador que lo dice todo. En los días posteriores a la visita, la preocupación de Felipe VI y Leticia no se disipó, sino que se mantuvo como un peso constante en su día a día. La reina, sensible a la crítica social y consciente de lo que significaba la imagen pública, repasaba una y otra vez las reacciones en la prensa y en los informes que llegaban desde Zarzuela. Había recibido elogios por su cercanía, pero también comentarios ácidos de quienes la acusaban de interpretar un papel. Esa dualidad la perturbaba, porque ella sabía que sus gestos eran sinceros, pero comprendía también que en un país tan polarizado la empatía de la reina nunca sería aceptada unánimemente. Felipe, en cambio, se mostraba más pragmático. Había vivido ya varias crisis en su reinado, desde situaciones políticas tensas hasta otras catástrofes naturales, y sabía que la institución siempre debía mantener la calma frente a la crítica. Aun así, no podía evitar recordar los rostros de los campesinos y ganaderos, la mirada perdida de los bomberos que relataban haber sentido el fuego rugiendo a pocos metros, y las casas calcinadas que parecían esqueletos mudos de lo que un día fue vida. Las imágenes de la visita fueron repetidas durante semanas. Las televisiones mostraban a Leticia recogiendo el testimonio de una anciana que relataba cómo había perdido a sus animales, a Felipe observando con gravedad el mapa de los incendios en un centro de coordinación, a ambos caminando sobre un terreno aún humeante, con la ceniza pegada en los zapatos. Para algunos eran símbolos de unidad, para otros recordatorios de la impotencia de la monarquía en momentos en que lo que se necesitaba era acción concreta. Esa ambivalencia fue precisamente lo que más inquietaba a los reyes, cómo lograr que su papel fuese percibido como útil y no solo protocolario. Mientras tanto, en Castilla y León, la situación seguía siendo crítica. Las llamas habían arrasado reservas naturales, hábitats de especies en peligro y hectáreas enteras de monte que tardarían décadas en recuperarse. Los vecinos, reunidos en asociaciones improvisadas, pedían ayudas urgentes, pero también algo más profundo, que alguien escuchara su abandono histórico. Muchos de esos pueblos llevaban años perdiendo población, cerrando escuelas, viendo cómo los jóvenes marchaban a las ciudades y quedaban únicamente los mayores. Los incendios habían sido el golpe final, el símbolo de una España vaciada que ardía no solo en sentido literal, sino también metafórico. Y los reyes, que habían sentido en carne propia ese dolor durante su visita, se preguntaban cómo transformar aquella preocupación en algo que trascendiera el mero gesto. En privado, Leticia insistía en que debía darse un paso más. Ella,
que siempre había estado muy implicada en cuestiones sociales y de salud, veía en los incendios una oportunidad para abrir un debate sobre el futuro de los pueblos y la necesidad de políticas sostenibles. Felipe, más prudente, temía que cualquier declaración pudiera interpretarse como intromisión en las competencias del gobierno o de las comunidades autónomas. Aun así, reconocía que la corona debía encontrar la forma de reforzar el mensaje de apoyo. Lo que habían vivido en Castilla y León no era solo una catástrofe ambiental, sino también un grito desesperado de ciudadanos que sentían que nadie los defendía. El recuerdo de aquel árbol quemado que había bloqueado su convoy volvió varias veces a la mente de la reina. Aquella imagen, con el tronco negro en mitad del camino, se convirtió para ella en una metáfora. Los obstáculos que se desplomaban sobre los pueblos eran demasiados, y siempre parecía que nadie estaba allí para retirarlos a tiempo. Esa sensación de vulnerabilidad había sido evidente en la mirada de las mujeres con las que habló, que repetían entre lágrimas que nadie les había avisado a tiempo para evacuar, que tuvieron que huir con lo puesto, que sus recuerdos y sus raíces quedaron convertidos en humo. Leticia confesó a sus asesores que nunca olvidaría esas manos temblorosas aferradas a las suyas, buscando en ella no solo consuelo, sino también respuestas que no podía dar. Felipe, por su parte, se mostró especialmente afectado por los relatos de los bomberos forestales. Uno de ellos le dijo que habían sentido que luchaban contra un enemigo imposible, porque no solo combatían al fuego, sino también a la falta de medios, a la escasez de personal y a la burocracia lenta que impedía reaccionar con rapidez. El rey, que siempre había admirado el sacrificio de los cuerpos de emergencias, tomó nota mental de todo lo que escuchaba, convencido de que debía transmitirlo en los foros adecuados, aunque sin traspasar los límites de su papel constitucional. Los reyes también compartieron una preocupación más íntima y personal, la seguridad de sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía, aunque no estuvieron en la visita, seguían las noticias y preguntaban con inquietud por lo ocurrido. Leticia temía que, al crecer, ellas también tuvieran que enfrentarse a situaciones tan duras y cargadas de tensión. Felipe intentaba transmitirles calma, explicándoles que la función de la corona era acompañar en los momentos difíciles y dar esperanza, incluso cuando la tragedia parecía superar cualquier palabra. Esa conversación familiar mostró hasta qué punto la visita a Castilla y León había calado en ellos no solo como representantes del Estado, sino también como padres y como personas. Con el paso de los meses, cada vez que los reyes asistían a un acto público, la sombra de los incendios volvía. Era un recordatorio constante de lo mucho que queda por hacer en materia de prevención, medio ambiente y apoyo a las zonas rurales. Felipe y Leticia sabían que esa visita, accidentada y difícil, se había convertido en un símbolo de su reinado, estar presentes en los momentos de crisis, aun cuando las circunstancias fueran adversas y la crítica estuviera asegurada. La preocupación, en definitiva, no se limitó a la jornada en la que caminaron entre cenizas y escucharon gritos de desesperación. Fue una preocupación prolongada, que acompañó a los reyes en sus reflexiones más íntimas, en sus conversaciones con asesores, en sus discursos posteriores y en la manera en que miraban hacia el futuro de la institución. Lo vivido en Castilla y León les recordó que ser reyes en el siglo XXI no significa solo cumplir con el protocolo, sino asumir la carga de la empatía, de la representación y de la esperanza en un país donde, a menudo, los símbolos pesan tanto como las soluciones prácticas. La visita, con todos sus obstáculos, incomodidades y tensiones, se convirtió así en una lección de humanidad y en un espejo que reflejaba tanto la vulnerabilidad de los pueblos arrasados como la de la propia monarquía. Felipe VI y Leticia regresaron con el compromiso íntimo de no olvidar nunca aquellas cenizas, de mantener viva la memoria de quienes lo perdieron todo, y de recordar que, detrás de cada crisis, hay personas que esperan mucho más que palabras, esperan ser escuchadas, acompañadas y respetadas. En una visita marcada por el caos y la tensión, los reyes Felipe VI y Leticia recorrieron las zonas arrasadas por los incendios en Castilla y León enfrentándose a un ambiente sofocante, paisajes calcinados, protestas vecinales y problemas logísticos que pusieron a prueba tanto al protocolo como a su propia serenidad. Leticia mostró gestos de cercanía con los vecinos que lo habían perdido todo,
mientras Felipe escuchaba con gravedad los relatos de bomberos exhaustos y agricultores arruinados. La caída de un árbol quemado que bloqueó su convoy simbolizó la fragilidad de toda la jornada, un recorrido accidentado que dejó a los monarcas preocupados, no solo por la tragedia inmediata, sino también por el abandono crónico de la España rural. Entre cenizas, humo y reproches, los reyes comprendieron que su papel en tiempos de crisis debía ir más allá de lo protocolario, ser consuelo, presencia y esperanza en medio de la devastación.